Bueno, ahí volvimos nuevamente, volvimos para arrancar directamente lo que es servicio doméstico, ¿no? Así llegamos a la horita bien, porque si no el tiempo es siempre es corto para mí y nunca llegamos. Vamos a ir al punto de este estatuto especial. Más que nada habíamos abarcado el régimen de construcción, pero bueno, me parece importante también que quede grabado lo que es el famoso, todo lo que es el tema del régimen doméstico, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, lo que quiero que tengamos en cuenta en cuanto al régimen doméstico es que va a estar regulado por la ley 26.844. Esta ley ha sido dictada el 13 de marzo del 2013. ¿Sí? Anteriormente lo que regía antes del 2013 era un decreto que rigió durante 57 años, que es el decreto reglamentario 326/56. ¿Sí? Era un decreto, como puedo decirlo, bastante muy precario, y hay que decir la realidad. Y bueno, ha sido un gran avance la ley, el dictado de la ley 26.844, como vuelvo a repetir, que ha sido promulgada el 3 de abril del año 2013. Bueno, por otro lado, tengamos en cuenta que en cuanto a la 26.844, también la propia ley nos habla específicamente de que se va a aplicar supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Y es un estatuto también especial, un estatuto como el régimen de construcción, porque tiene sus connotaciones distintivas o su esencia particular que hace que tenga que tener una regulación específica. Específicamente voy a nombrar algunas características que tiene el régimen doméstico o el régimen de casas particulares, como uno quiera llamarlo. En primer lugar, el tema de la transitoriedad, la falta también, en este caso, de permanencia, son características, ¿sí? La inestabilidad, la alta rotación de los trabajadores migrantes, como también tiene una característica importante, la dificultad también probatoria al momento de probar la relación de trabajo. Vamos a ver estos puntos, ¿no? Bueno, lo que quiero, yo hablaba de la aplicación supletoria de la LCT, de la Ley de Contrato de Trabajo, y esto está regulado en el artículo 72 de la 26.844, donde nos dice que supletoriamente se aplicará de alguna forma la LCT, ¿sí? Pero en principio tenemos una norma, una ley especial, ¿sí? Así como vimos en el régimen de construcción, que tenemos un estatuto que está regulado también por una ley especial, que es la 22.250, cuyo video ha sido guardado y ustedes lo pueden ver. Lo mismo ocurre en el caso del régimen doméstico. Bien, tengamos en cuenta en cuanto a la aplicación, el ámbito de aplicación de esta ley se va a aplicar, conforme al artículo 1, a todo el territorio de la nación argentina, a todo. Es una norma, la ley 26.844, es una ley de orden público, ¿sí? Ahora, con respecto al ámbito de aplicación, quiero mencionar también que define el artículo 1, para saber en cuanto a la aplicación específicamente, dice que va a definir esta cuestión en cuanto a que al trabajo, hablo del trabajo doméstico, al trabajo, digamos, que va a estar regulado específicamente lo que es el trabajo doméstico, dice aquel que se desarrolla en el trabajo doméstico, en el trabajo familiar, sin fin de lucro para el empleador. Esta es la característica importante que tiene este estatuto, ¿no? En primer lugar, el trabajo se va a desarrollar dentro del trabajo, dentro de un contexto, de un ámbito doméstico, de un ámbito familiar. Y la segunda característica es que este sin fin de lucro, no hay un fin de lucro, ¿sí? No hay acá un beneficio, no tiene que, sin beneficio económico para el empleador, ¿sí? Esas son, digamos, las notas esenciales en cuanto a lo que es el estatuto doméstico. Con respecto a quienes están incluidos en el artículo 2 de la 26.844, nos va a mencionar qué tareas están incluidas dentro del servicio doméstico, ¿sí? Habla de la inclusión y nos dice en primer punto y nos menciona distintos casos, 5 en particular, a las tareas de limpieza, tareas de mantenimiento, las tareas típicas del hogar, de asistencia personal, ya sea en este caso a niños, como también puede ser el cuidado, y después también está en el punto 5 el cuidado no terapéutico
de personas enfermas o con discapacidad. Y habla de cuidado no terapéutico, es decir, siempre y cuando el trabajador doméstico, de alguna manera, no debe tener un título habilitante. Por eso es importante recalcar esta cuestión, siempre que se trate de un cuidado no terapéutico. Si ya se trata de un cuidado en el cual se requiere un título habilitante, no va a estar dentro de lo que sería la 26844, ¿sí? Eso lo pueden leer tranquilamente en el artículo 2, que habla de la inclusión en el estatuto doméstico, ¿no? Ahora bien, también el artículo 3 de la 26844 nos habla de qué va a estar excluido, es decir, qué está fuera del régimen doméstico. Y es muy taxativo y son específicamente 7 supuestos. El primero de ellos, es las personas contratadas por personas jurídicas, es decir, por una sociedad anónima, por una sociedad de responsabilidad limitada, va a quedar fuera, excluido, ¿sí? Segundo, personas que realizan tareas dentro del hogar con parentesco, es decir, se trata de, ya sea de parentesco, puede ser padres, hijos, nietos, ¿sí? Es más, también podríamos ver acá, incluir el tema del conviviente, ¿sí? Es decir, aquellos que de alguna forma realicen tareas del hogar que obviamente guarden parentesco, que tengan un vínculo de parentesco, claramente que van a estar excluidos. Tercero, personas que realizan tareas terapéuticas donde se exige lo que bien hablaba anteriormente, una habilitación específica, por ejemplo, en el caso de un enfermero, ¿sí? Podría hacerlo, como también de un asistente geriátrico, lo que yo mencionaba, ¿sí? Siempre debe tratarse, para que esté incluido, de un cuidado no terapéutico. Cuando ya se requiere, volvemos a lo mismo, una habilitación especial, un título, ya ahí no está dentro de la ley 26844 y estaría contemplado dentro de la exclusión, por fuera. Cuarto, las personas contratadas para conducir un vehículo particular de la familia, el chofer. Eso tampoco va dentro del régimen doméstico. Y tengamos que tener bien en claro esto a la hora, porque esto es importante por el tema del encuadramiento. Muchas veces decimos, no, es el chofer de la familia y es trabajador doméstico. No, error. Está excluido. Tendrá otra regulación, pero no va a ser la del régimen doméstico. Las personas que convivan en la casa con el personal de casa particulares y no prestan servicios para el empleador. También están dentro de la nómina de los excluidos. Personas que prestan tareas domésticas y en el ámbito ajeno al doméstico, ¿sí? Número 6. Y el 7, que también genera muchas dudas, es el caso de las personas, de trabajadores o trabajadores más que nada, que realizan tareas de limpieza, ya sea en consorcios, puede ser en un club de campo o en los famosos countries también. Ellos no van a estar dentro del régimen doméstico, están excluidos por el artículo 3, van a tener un régimen distinto, pero no será el régimen doméstico, porque muchas veces me ha pasado de llegar casos me llega un telegrama mal redactado, me ha pasado, donde lo encuadraba a una persona que realizaba tareas de limpieza para un club de campo, y claramente eso está expresamente excluido por la ley 26844 en el artículo 3, por lo cual los invito a que esos 7 supuestos son taxativos, ¿sí? De alguna manera, para que lo tengan bien presente. Nunca está de más aclarar qué es lo que está incluido y qué es lo que está excluido. Bueno, vamos a continuar con respecto a los puntos más importantes, porque quiero ir a lo fundamental. Bueno, en cuanto al tema del periodo de prueba, con respecto al periodo de prueba del régimen doméstico, vamos a ver que acá tenemos 2 modalidades, ¿no? Con retiro y sin retiro, ¿sí? En el caso de que sea con retiro, tenemos lo que es el periodo de prueba, el plazo estamos hablando, así como en la LST tenemos un plazo de alguna manera que es de 3 meses. En el caso de que sea con retiro, el periodo de prueba es de 15 días. Y cuando es sin retiro, es de 30 días, es de un mes. O sea, son plazos muy cortitos, ¿sí? Muy pequeños, muy cortos, ¿sí? A diferencia de la LST, que tenemos 3 meses, ¿sí? 90 días. Bien,
Repito, con retiro, periodo de prueba va a ser de 15 días, sin retiro 30 días. Bueno, con respecto al periodo de prueba lo tienen regulado en el artículo 7 de la ley 26.844, ¿sí? Voy a seguir repitiendo siempre 26.844 porque en algún momento llega un momento con el cual uno termina incorporando la ley. Y eso es importante también, ¿no? Porque es la legislación, la ley que lo regula. Bueno, con respecto a este tema más que nada ahora lo que voy a pasar que no quiero detenerme en las modalidades contractuales, quiero ir más a la parte práctica porque hice un resumen bastante importante de todo lo que tiene que ver con lo que es el régimen doméstico, pero más me quiero centrar en cuestiones que son más fundamentales para ustedes de este estatuto, ¿no? Porque es mucho lo que armé y no sé que en una hora no voy a llegar. Quiero que tengamos en cuenta cuestiones prácticas, me refiero, porque acá lo más importante que yo siempre busco transmitir es la parte práctica, ¿no? No me interesa quizás recitar ciertos artículos que ustedes tranquilamente lo pueden buscar. Sí me parece importante, sí, como mencioné recién, determinar qué es lo que está incluido y qué está excluido, ¿no? Eso me parece porque a veces lleva muchas veces a un mal encuadramiento al momento de encuadrarlo en un doméstico cuando quizás no está dentro, ¿no? Ahora, lo que quiero mencionar es con respecto al tema de la jornada de trabajo. Ahí sí me parece importante porque la jornada de trabajo también nos va a permitir a nosotros saber si podemos reclamar el famoso rubro de horas extras. ¿Qué nos dice este estatuto con respecto a la jornada de trabajo? Bueno, lo tenemos regulado en el artículo 14 y 15 de la 26.844 y nos dice que no puede exceder de 8 horas diarias y 48 horas semanales, que no se pueden superar las 9 horas. Muy similar a la LST en cuanto a la jornada de trabajo. Por otro lado, también nos habla de un descanso semanal que tiene que ser de 35 horas corridas a partir del día sábado, ¿sí? Con respecto al personal sin retiro, es decir, el personal cama adentro, tiene que tener un descanso nocturno de 9 horas corridas, ¿sí? Esto muchas veces no se respeta y está bueno saberlo, ¿sí? Personal sin retiro tiene que tener un descanso nocturno, como repito, de 9 horas corridas y un descanso diario de 3 horas entre lo que serían las tareas matutinas y las tareas vespertinas, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de las horas extras? Bueno, acá vamos a ver que el tope en el régimen doméstico, conforme al decreto 484/2000, es de 30 horas mensuales y de 200 horas anuales, ¿sí? Ese sería el tope, repito, 30 horas mensuales, 200 horas anuales. Si superan las mismas, nos vamos a encontrar, obviamente, ese es el límite de horas extras, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Recordemos que vamos a reclamar horas extras al 50% en los días comunes de lunes a viernes. Si supera esta jornada de trabajo que mencionaba, que tiene que ser de 8 horas diarias y de 48 horas semanales, respetando este tope también de horas extras de 20 horas, de 30 horas, mensuales, 200 horas anuales. Y reclamar horas extras al 100% cuando estemos hablando de días feriados, los sábados a partir de las 13 horas y los días domingo, ¿sí? Siempre que exceda, obviamente, la jornada de trabajo estipulada por los artículos 14 y 15 de esta ley 26.844. Bien, con respecto al tema del aguinaldo es lo mismo. También la trabajadora, obviamente, que tiene que cobrar el aguinaldo. Y en esta cuestión en sí, lo que tiene el estatuto doméstico, que tiene mucha similitud también con la LST, en este caso es igual, se tiene que abonar el 30 de junio y también el otro periodo correspondiente al 31 de diciembre. En cuanto al aguinaldo, lo tienen regulado para que ustedes los puedan buscar tranquilos en los artículos 27 y 28 de la ley 26.844, ¿sí? Es muy idéntica, digamos, es igual, digamos, a la LST en esa cuestión, no hay ningún tipo de cambios. ¿Qué pasa con respecto al tema de las vacaciones? También, bueno, allí lo tenemos regulado en el artículo 29 de la 26.844, y si ese trabajador tiene una antigüedad superior a 6 meses, pero inferior a 5 años, le corresponderán 14 días corridos.
Si tiene una antigüedad que supera los 5 años, pero es inferior a 10 años, le corresponderán 21 días corridos. Si la antigüedad supera los 10 años, pero es inferior a 20, le corresponden 28 días corridos. Y si la antigüedad supera ya los 20 años, le corresponderán 35 días corridos. ¿Sí? Verán que es igual a la LCT, a la Ley de Contrato de Trabajo. No hay cambios en esta cuestión, muy similar este artículo 29 de la 26844 que nos habla de las vacaciones, es muy similar al artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con los accidentes y enfermedades inculpables? Lo mismo, acá también es muy similar a la LCT, lo tenemos regulado en el artículo 34 de la 26844. Lo que sí puedo mencionar como una cuestión de distinción en esta cuestión es lo siguiente. Sabemos que conforme al 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad inculpable, el empleador tiene que abonar los salarios conforme al 208, es decir, le tiene que pagar a ese trabajador lo que hubiera tenido que cobrar en el caso de que no hubiera sufrido ese accidente o esa enfermedad, ¿sí? Eso es lo que estipula el 208. Con respecto a el tema del plazo de licencia, el tiempo, en la Ley de Contrato de Trabajo tenemos que cuando la antigüedad es menor a 5 años, le corresponde una licencia de 3 meses que se puede llegar a duplicar a 6 meses cuando tenga carga de familias. Y si la antigüedad es superior a 5 años, tiene una licencia de 6 meses que se puede también duplicar a 12, es decir, a 1 año, en el caso de tener cargas de familia. Esto sería en la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso del régimen doméstico es igual, también se le tiene que abonar al trabajador de casa particular, se le tiene que abonar también en el caso de sufrir un accidente o una enfermedad inculpable, siempre tiene que dar aviso, obviamente, al empleador como corresponde, y es importante que lo haga en forma fehaciente, siempre ponerse a disposición del empleador, todo eso es igual. Ahora, con respecto al plazo, vamos a ver que acá no duplica en el caso de que tuviera cargas de familia. Es decir, que en el caso del servicio doméstico, si la antigüedad es inferior a 5 años, le va a corresponder una licencia de 3 meses, ¿sí? De 3 meses. Y si la antigüedad es superior a 5 años, le va a corresponder una licencia por 6 meses, pero no se va a duplicar ni a 6 ni a 12, como ocurre con la Ley de Contrato de Trabajo, donde sí tenemos una duplicación en el caso de cargas de familia. Acá no hay duplicación por carga de familia, por lo cual, cuidado con esta cuestión, porque si nosotros efectuamos una errónea interpretación de que el trabajador doméstico se le van a duplicar, como pasa con la LCT, podemos encontrarnos en que tranquilamente el empleador, vencido los plazos de 3 a 6 o 6 meses conforme su antigüedad, lo intima a retomar tareas. Cuidado, sabemos que va a regir obviamente el año de reserva de puesto, pero no podemos pasar por estos plazos, Cuidado con esta cuestión, para tener en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Accidentes y enfermedades inculpables me parece un tema fundamental. Con respecto a las licencias especiales, también tiene licencias muy similares a la Ley de Contrato de Trabajo. Para el caso de nacimiento de hijo, es la licencia especial es de 2 días corridos. Maternidad, 90 días, es igual. En el caso de matrimonio, 10 días corridos. Para el caso de fallecimiento de hijo, padre o cónyuge, 3 días corridos de licencias. Fallecimiento de hermano, 1 día. Para el caso de exámenes, ¿sí? En este caso por exámenes, 2 días corridos. Y por el año calendario, lo que uno puede pedir como licencia especial, tanto en la Ley de Contrato de Trabajo y lo mismo en el servicio doméstico, es de un máximo de 10 días por año calendario, para el caso de rendir, obviamente, exámenes, ¿sí? Esto está regulado, las licencias especiales, en el es igual al 158 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los días son lo mismo. Es un calco a la LCT. En algunas cuestiones vamos a ver que es muy similar, pero me gusta diferenciar o decirles aquellas diferencias, como por ejemplo, como la que mencionaba con el accidente y la enfermedad inculpable, donde no se duplican las cargas de familia. Y ahí muchas veces el abogado, con errónea interpretación, puede llevar a equivocar mal asesorar a ese cliente, ¿no? En un caso de accidente o enfermedad inculpable, ¿no?
Con el tema de la maternidad es lo mismo, también obviamente a la trabajadora va a gozar de este plazo de 90 días, de 90 días es igual, también el ANSES es el que va a tener que pagarle la asignación, le va a pagar una asignación de alguna forma, no es el empleador no paga acá remuneración, es la ANSES el que tiene que pagar la asignación, es igual, el mismo régimen que tiene la LST, es lo mismo para el caso de la trabajadora embarazada. Es idéntico, es igual y lo encontramos regulado en el artículo 39 de la 26844. Importante también lo que menciona el Estatuto del Régimen Doméstico es el hecho importante de que la trabajadora siempre tiene que, como ya he explicado en otros tutoriales anteriores, notificar en forma fehaciente su embarazo, ¿sí? Eso lo tiene, y también poner a disposición la constancia médica, la fecha presunta de parto. Esto es muy importante porque volvemos a lo mismo. Cuando esa notificación fehaciente que haga la trabajadora le va a garantizar obviamente la estabilidad. A partir de esa notificación que cursa el empleador, garantiza la estabilidad de la misma, ¿no? Y por otro lado también recordemos que acá también va en este caso, a regir la presunción en la cual si la trabajadora es despedida 7 meses y medio antes o 7 meses y medio posteriores al parto, siempre que haya cumplido con la notificación fehaciente de dar a conocer su estado de su embarazo al empleador y lo haya hecho por, repito, forma fehaciente, telegrama laboral, va a gozar de esta presunción y de alguna manera, en el caso de producirse el distracto, repito, 7 meses y medio antes o 7 meses y medio posteriores al parto, le va a corresponder 13 salarios, es decir, un año de remuneraciones más los SACs de junio y SACs de diciembre, es decir, 13 salarios, una presunción a favor de la trabajadora. Esto lo tenemos regulado, todo lo que tenga que ver con lo que es la protección a la maternidad, todo este tema de la presunción que estoy mencionando en los artículos correspondientes 39 y 40 de la ley 26844. Lo mismo ocurre con el tema del matrimonio. En el matrimonio también se tiene que dar aviso al empleador en forma fehaciente por telegrama laboral para que corra esta presunción en el hipotético caso de que se produzca el despido de la trabajadora 3 meses antes o 6 meses posteriores a la celebración del matrimonio y siempre que se cursó con esa notificación fehaciente, le va a corresponder también 13 salarios. Lo mismo, un año de remuneraciones más SACs. Por eso no quiero en esta cuestión, digamos, ser un poco reiterativa, pero fundamental que cumplamos con el tema de notificar tanto, ya sea el embarazo o el matrimonio. Tiene que estar notificado y fehacientemente, ¿sí? Bueno, con respecto ahí sí voy a pasar a hablar un tema que me parece más que importante en esta cuestión, que es lo referente al tema del régimen indemnizatorio, ¿no? En este caso del servicio doméstico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el caso del régimen doméstico no van a regir la ley 24013, ni tampoco va a regir la 25323, es decir, no se aplican el artículo 8, 9 y 10 de la 24013, ni el artículo 1 y 2 de la 25323. Tampoco se aplica el artículo 80, el certificado del 80 de la LST tampoco, el 132 bis, la retención de aporte cuando te retienen pero no lo integran a los organismos de seguridad social, es incompatible con el estatuto del régimen doméstico, por lo cual siempre se ve y mucho, realmente me ha pasado en los pocos casos que he estado por del lado del empleador, digamos de ir para el otro lado, de que te reclaman las multas de la 24013, de la 25323, pero son incompatibles porque la propia ley expresamente las excluye. Por lo cual, si reclaman las multas, lamentablemente ninguna va a proceder. Son improcedentes. Son incompatibles. Totalmente incompatibles. Y esto quiero que tomen nota de esta cuestión porque nada va a servir que ustedes intimen ante un caso, por ejemplo, de una falta de registración de una trabajadora que esté totalmente en negro y ustedes cumplen con el artículo 8 de la 24013 y mandan el telegrama a la FIP y realmente esa multa es improcedente, no corre. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a cobrar la trabajadora doméstica en cuanto al régimen indemnizatorio? Bueno, va a cobrar una indemnización por antigüedad, eso es igual a la ley de contrato de trabajo, un mes
en este caso le va a corresponder un mes de sueldo por cada año trabajado, fracción mayor de 3, siempre teniendo en cuenta como parámetro la mejor remuneración normal y habitual, es igual al 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, le corresponde el pago de la indemnización por antigüedad. Eso es, digamos, lo que nosotros podemos reclamar. ¿Qué más podemos reclamar? Obviamente también tenemos al preaviso, ¿sí? El preaviso también forma parte del régimen indemnizatorio, la integración del mes de despido, también los días trabajados, el SACS proporcional, las vacaciones proporcionales, ¿sí? Eso es lo que nosotros, digamos, en sí estaría dentro del régimen indemnizatorio. Y por otro lado, también podemos reclamar horas extras en el caso que correspondan, como también el rubro diferencias salariales de corresponder, ¿sí? Que se puede, sabemos que para reclamar diferencias salariales, lo que hacemos es, en este caso, pedir siempre por 2 años no prescripto, 2 años para atrás, ¿sí? Bueno, y lo que quiero mencionar, sí que me parece muy importante para que ustedes tengan en cuenta, un artículo fundamental en cuanto al régimen indemnizatorio, porque es lo que estamos hoy por hoy abordando, es un artículo que es el único que de alguna forma está contemplado en el Estatuto Doméstico, donde permite de alguna forma solicitar un monto igual a lo que me daría la antigüedad, ¿sí? Que es el artículo 50 de la 26.000 de la ley, en este caso 26.844, que es, en el caso de que hubiere una registración totalmente en negro o una relación parcialmente registrada en la fecha o en la remuneración, o hay un problema en la categoría, en la jornada de trabajo, me permite el artículo 50 de la 26.844 reclamar un monto igual a lo que me dio la antigüedad. Es decir, si esa trabajadora tiene que cobrar en concepto de antigüedad, por ejemplo, un monto de 300.000 pesos, le corresponderá un monto igual a 300.000 pesos, ¿sí? Es la única multa que tiene, por así decirlo, el Estatuto Doméstico. Es la multa correspondiente al artículo 50, que es un monto igual a la antigüedad. Igual, no lo tienen que multiplicar por 2. Cuidado con esta cuestión porque muchos dicen, bueno, si la antigüedad me da 300, es 300 por 2, 600.000 pesos. No, es el monto igual, ¿sí? Bueno, eso me parece, digamos, fundamental para que lo tengan en cuenta. El 50, que es el agravamiento por ausencia registral o deficiencias registrales, que es el que estaba mencionando, ¿no? Con respecto a lo que yo les mencionaba, y me decía, doctora, todo esto que usted mencionó y dijo no corresponde la 24013, no corresponde la 25323, no corresponde el 80 de la LST, el 132 bis y todo lo que estaba mencionando. ¿De dónde surge? Bueno, el artículo 72 de la ley 26844 expresamente las excluye. El 72, ¿sí? Por lo cual, si van por parte empleador y piden alguno de estos rubros, ustedes seguramente van a contestar que es improcedente por el 72. ¿Sí? Yo realmente ahí en esa cuestión no me quiero detener mucho porque, bueno, realmente considero que es un poquito como un trato un poco discriminatorio en cuanto me refiero al régimen doméstico en cuanto a la aplicación de la 24013. No entiendo por qué a aquellas trabajadoras no les sería aplicable la 24013, pero es una cuestión ya de debate doctrinario o de una discusión de alguna forma de doctrina, más que nada, ¿no? Sabemos que en el régimen doméstico sí es compatible el régimen de construcción es compatible con la 24013, sí lo es. Sin embargo, el régimen doméstico no es compatible con la 24013, el régimen de construcción sí. O sea, es como que cada estatuto, lo que tiene uno no lo tiene el otro, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de la prescripción en el Estatuto del Régimen Doméstico, está regulado expresamente en el artículo 69, donde nos establece un plazo de prescripción de 2 años, ¿sí? 2 años. Es igual a la Ley de Contrato de Trabajo también. La prescripción, sabemos en la regulación que hace la ley, es de carácter de orden público, que no puede modificarse este plazo claramente 2 años por ningún convenio colectivo de trabajo ni por un convenio de partes. Ahora, algo que me parece importante destacar, importante en cuanto al tema de la prescripción,
es en el caso de las actuaciones administrativas, ¿sí? En el caso de que el trabajador haya iniciado una actuación administrativa, ¿sí? Ya sea ante lo que sería el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el Ministerio de Trabajo, dice que la actuación administrativa interrumpe, dice la ley, lo que dure esa tramitación. Sabemos que la interrupción borra el tiempo y hace que el reloj empiece a contar de cero, ¿sí? Por lo cual va a interrumpir la prescripción mediante lo que dure el trámite administrativo. Esto es distinto a la LST porque en la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que en el caso de iniciar una actuación administrativa tiene un efecto de interrupción, pero nos dice que la interrupción es por el tiempo de 6 meses. Sin embargo, en la 26.844, la actuación administrativa va a interrumpir, repito, la prescripción por lo que dure ese trámite administrativo, ¿sí? Eso es una diferencia que tenemos con el 257 de la Ley de Contrato de Trabajo. De todas formas, sí quiero mencionar que en Nación, lo que sería en Capital, hay fallo plenario en donde, pese a que tenemos este artículo que estoy mencionando, 69, que nos habla de la interrupción por el tiempo que dure la actuación administrativa, ustedes van a decir, doctora, ¿y en el SECLO qué ocurre? ¿También se va a interrumpir? Bueno, ahí en el SECLO lo que ocurre es que no, se va a suspender la prescripción por el término de 6 meses, porque hay plenarios en esta cuestión donde establece que la actuación administrativa ante el SECLO suspende la prescripción. Y la realidad que va a entrar en coalición, y eso también es una cuestión de discusión doctrinaria, jurisprudencial, porque muchos van a decir, bueno, pero la ley 26.844 es una norma que rige en todo el territorio nacional y también es una norma de orden público, que está por encima de lo que estipula el SECLO en cuanto a al plazo, digamos, de suspensión en cuanto al tema de la prescripción. Pero bueno, está bastante discutido esta cuestión, pero repito, justamente en lo que es en Nación, tenemos un fallo que nos habla de que la tramitación ante el SECLO suspende la prescripción por 6 meses. Cuando la Ley de Contrato de Trabajo, si ustedes leen en el 257 bien, dice que interrumpe por 6. Sin embargo, la jurisprudencia en lo que es en el ámbito de Nación ha interpretado la suspensión de la prescripción por el término de 6. Es todo un parafraseo lo que estoy diciendo, pero es importante para tenerlo en cuenta a la hora del cómputo de la prescripción. Es importante y mucho, ¿no? Sobre todo si me llega un caso que está ahí, ¿no? Como quien diría, ¿no? Bueno, por otro lado también tenemos contemplado dentro del régimen doméstico las asignaciones familiares, ¿sí? Las trabajadoras domésticas por el artículo 72 cobran asignación, sabemos, por embarazo, por maternidad, la asignación universal por hijo, ¿sí? Y lo que después yo ya voy a, por otro lado también la obligación que tiene el empleador, acá sí que es muy importante, de contratar una ART. Es obligación y esto está claramente regulado en el artículo 14, inciso C, como también en el artículo 74 de la 26.844. Es obligación del empleador contratar una ART, ¿sí? Eso también es un cambio muy importante que introduce la 26.844, porque antes con el decreto que reguló durante 57 años lo que es el servicio doméstico, no existía esta obligación por parte del empleador de contratar una ART. Era realmente un régimen muy precario el del decreto que reguló durante 57 años todo lo referente a la relación laboral, me refiero del régimen doméstico, ¿no? Este decreto 326/56 que estaba mencionando en el inicio, ¿no? Ahora quiero hablar algunas cuestiones particulares, más que nada de procesales, más que nada para que tengan en cuenta ustedes, y sobre todo referente hoy por hoy con la situación de pandemia, ¿no? Que estamos obviamente atravesando ya hace más de 100 días, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Qué pasa con el régimen doméstico? Bueno, sabemos que tenemos distintas categorías, distintas categorías me refiero, son, y ahora las voy a mencionar bien, esto para que puedan tomar nota de esta cuestión, pero de las 5 categorías que tenemos dentro del régimen doméstico, ¿sí? Solamente el DNU 297, que es el que establece todo este aislamiento preventivo obligatorio,
establece en el artículo 6, inciso 5, cuando nos habla de las tareas de aquellos trabajadores de la actividad esencial, solamente nombra a las personas que tengan que cuidar a adultos mayores. Es decir, menciona solamente a la categoría número 4. ¿Sí? Tenemos 5 categorías y solamente establece el carácter esencial de las tareas que desarrolle la trabajadora de casa particular, por así decirlo, que tenga el cuidado, repito, de adultos mayores, ¿sí? Sin fines terapéuticos. Volvemos a lo mismo, siempre que no tenga fines terapéuticos. Si ya tiene un fin terapéutico, no va a estar encuadrado dentro del régimen doméstico, como mencionaba. Se discutía y se discutió mucho en este tema de cuando se incluya la categoría 4, si estarían también incluido el cuidado de los niños, ¿sí? De los niños, de niños y niñas, como también el cuidado, por ejemplo, de una persona discapacitada, porque solamente si uno se lee específicamente bien una lectura literal del artículo 6, inciso 5 del DNU 297, habla de personas, dice, del cuidado de adultos mayores, en principio, como que estaría muy restringido solo para adultos mayores, nada más, ¿sí? Por algo también tenemos aparte la licencia que tienen los padres respecto de los progenitores que tuvieran a su cargo menores, ¿sí? Tienen una licencia, en este caso, por así decirlo, remunerada, por lo cual yo entiendo que debo ajustarme a lo que dice el 6, inciso 5, y solamente sería para cuidado de adultos mayores, no de lo que serían niños y niñas, porque para eso ya, en definitiva, la normativa de emergencia establece una licencia remunerada para el progenitor que tuviera a cargo a un menor. Entonces, no lo encuadraría dentro de esta cuestión, no lo encuadraría, digamos, al cuidado de niños y niñas, ni tampoco para el caso de personas discapacitadas. Sería una cuestión bastante ahí discutible. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que mencionaba, la categoría 4, que es la que menciono, que es la única que está exceptuada como actividad, en este caso esencial, por el DNU 297, tanto lo que es en Capital Federal como también lo que es en el AMBA. Y en la provincia de Córdoba también lo mismo. Vamos a ver qué va a suceder, obviamente. Estamos hablando, hoy hablo día 17 de julio. Después vamos a ir viendo cómo van a ir habilitando, por así decirlo, las restantes categorías, ¿sí? Obviamente que yo estoy hablando del día de hoy. Después, mañana ya pasó, viene otra resolución y me cambia toda la cuestión, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con el transcurso de los días, con el resto de las distintas categorías, ¿no? Bueno, con respecto a ahí es lo que estaba mencionando con el tema de las tareas, de las actividades esenciales. Más que nada quiero mencionar con respecto al tema del pago de los salarios. Bueno, nosotros sabemos generalmente que obviamente en el caso del régimen doméstico se paga en el lugar de trabajo, pero bueno, salvo la categoría 4, acá viene la cuestión de la forma de pago. Generalmente siempre se paga al contado, ¿sí? Y repito, en el lugar de trabajo. Con esta situación de pandemia, lo que de alguna forma se están realizando los pagos a través, obviamente, de transferencia por CBU. Si la trabajadora también puede crear una cuenta a través del Banco Provincia, a través de la cuenta también, lo que se hace también es utilizar mucho el link punto efectivo y demás. O sea que no es una excusa del empleador como suelo escuchar, no, pasa que no puedo pagarte los salarios y demás, no, porque tenés que venir al lugar de trabajo. No, tranquilamente en esos casos uno puede mandar un telegrama laboral claramente al empleador a que abone los salarios porque los tiene que pagar en forma íntegra. Y en todo caso puede denunciar el CBU, porque hoy por hoy sabemos muy bien que para cobrar, las trabajadoras domésticas cobran el ingreso familiar de emergencia y sí o sí tienen que estar bancarizadas, es decir, sí o sí tienen que tener un número de CBU, por lo cual me ha pasado empleadores que venían con esa justificación de decir no te pago porque, bueno, en definitiva no puedes venir a trabajar, como no te puedo pagar el contado. Error, directamente lo que hago, mando un telegrama laboral, denuncio el CBU, depositas el salario como corresponde en la cuenta que corresponda. ¿Sí? Hoy por hoy todos tienen que estar bancarizados para el cobro del IFE y
También otra de las cuestiones es que muchos empleadores argumentan, bueno, ya que es como que le descontaban del salario el pago del IFE. El IFE es una ayuda del Estado. El empleador tiene que pagar los salarios como corresponda y lo que le tiene que pagar, digamos, le tiene que pagar a ese trabajador es lo que hubiera percibido si hubiera estado trabajando. Es decir, esto de descontar el IFE no corre. Claramente que no. Bueno, con respecto al 223 bis, estas suspensiones concertadas no se aplican en el régimen doméstico, no se van a aplicar, claramente que no. No hay ningún acuerdo por parte de lo que sería el sindicato, que sería el sindicato UPAC, en cuanto al 223 bis. No corre ningún tipo de 223 bis. Por otro lado, con respecto a la ATP, lo que es este salario complementario, se había intentado por parte de los empleadores que tuvieran alguna ayuda por parte del Estado, pero eso no ocurrió, por lo cual el obligado principal, siempre igual de todas formas, por más que no estemos hablando en el régimen doméstico, en cualquier otra actividad, el obligado principal a abonar los salarios es el empleador. Ahora, que el Estado ayude con el programa ATP, con este salario complementario, a pagar el 50%, ¿sí? Que abone, digamos, el 50% del salario, no lo exime de responsabilidad. Es decir, si no le otorgaron el beneficio del salario complementario porque no cumplió con los requisitos o no quedó encuadrado, va a tener que pagar el salario el empleador. Lo otro es una ayuda del Estado, ¿sí? De lo que es en cuanto al régimen doméstico, sí tengo que decir que en esta cuestión, lamentablemente, se intentó de alguna forma, por parte de alguna manera, que el empleador pueda, hablo del régimen doméstico, lograr una ayuda por parte de la ATP, pero eso no ha sido posible para lo que es el régimen doméstico, ¿no? Bueno, estos son algunos puntos más que nada para que tengamos en cuenta respecto al tema de lo referente a la situación más que nada de pandemia, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la parte procesal del reclamo, digamos, netamente el trámite procesal, me quiero meter ya en esta cuestión porque ya no me queda tampoco mucho tiempo, es en cuanto al proceso. Me refiero que en la provincia de Buenos Aires la competencia va a estar determinada por los tribunales de trabajo, es decir, la demanda se va a iniciar como toda demanda ante la Receptoría General de Expediente del Departamento Judicial que corresponda. Y podemos transitar el ministerio, podemos ir por el Ministerio de Trabajo en forma optativa, porque no es obligatorio, en provincia es optativo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en el ámbito de Capital Federal, lo que sería en Capital? Bueno, a través de una resolución del SECLO, que es la 261 del año 2017, se establece que optativamente puede, de alguna manera, la trabajadora pedir un SECLO optativo, aclaro, ¿no? Para el régimen doméstico. Pero vuelvo a lo mismo, es optativo. En el ámbito de nación, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos el Tribunal de Casas Particulares. Hay un tribunal específico que es un órgano administrativo, Tribunal de Casas Particulares, donde allí se van a iniciar los reclamos. Dos tipos de reclamos que podemos iniciar y los turnos los tenemos que pedir a través de la página miargentina.gov.ar. Ahí es donde el abogado pide el turno, ya sea los dos trámites que tenemos en Nación, donde tenemos un órgano especial para iniciar este tipo de reclamos, judiciales obviamente, es el Tribunal de Casas Particulares. Y tenemos dos reclamos que podemos realizar, ¿sí? Reclamos que yo le llamo por acuerdos espontáneos y otros que serían contradictorios. Acuerdos espontáneos obviamente es cuando las partes arriban un acuerdo y lo que buscan es que el Tribunal de Casas Particulares homologue ese acuerdo. En el caso del acuerdo espontáneo van a pedir el turno, repito, en la página miargentina.gov.ar, van a tener que presentar el formulario de acuerdo, que lo bajan todo, está todo en la página del Ministerio de Trabajo, lo pueden bajar. Llevan el formulario de acuerdo, el formulario de inicio, fotocopia de documento de la trabajadora, fotocopia de la credencial del matriculado también tiene que estar, el acuerdo también tiene que estar por triplicado, ¿no? Y tienen que presentarse en el horario que haya sido fijado en el turno y son muy puntuales a la hora siempre de tomar las audiencias espontáneas, ¿sí?
Obviamente que ahora con todo este tema del aislamiento preventivo obligatorio, solamente lo único que se está permitiendo hoy por hoy solamente son inicios de demandas a los efectos interruptivos, es decir, cuando una demanda está a punto de demandas interruptivas. Pero está muy limitado lo que me refiero a lo que es el trabajo hoy por hoy me refiero a la actividad del Tribunal de Casas Particulares, ¿no? El Tribunal de Casas Particulares está ubicado, para que muchos de los que no conocen, en Avenida Callao al 110/124, ¿sí? Repito, este órgano es el organismo competente para entender en los conflictos que deriven de todas las relaciones laborales dentro de esta ley 26844 que estamos analizando rápidamente en el ámbito de Capital Federal, ¿sí? Por otro lado, lo que mencionaba del SECLO, sí, que el SECLO es optativo, no es obligatorio, es decir, ustedes no están obligados a pasar en Capital por el SECLO, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con otros trabajadores. El trabajador doméstico es optativo, no es obligatorio, y esto también lo quiero mencionar. Solamente es opcional por parte del trabajador. Ahora, en el caso de que no hubiere un acuerdo, porque yo dije que podemos iniciar por trámite por acuerdo espontáneo o directamente por contradictorio. Puede ocurrir que realmente no haya acuerdo alguno, no hay acuerdo, entonces directamente va a iniciarse por la vía del contradictorio. Bueno, en el caso del contradictorio, lo que quiero que tengan en cuenta ustedes en esta cuestión, que yo lo voy a subir en un gráfico para que lo puedan tener, más que nada en un tipo cuadrito, ¿sí? Porque por el tiempo, a veces es el tiempo, y eso que hablo rápido para poder llegar, porque una hora parece que es mucho, pero es muy corta para poder abordar muchas cuestiones, pero en la demanda contradictoria ante el Tribunal de Casas Particulares, ustedes van a tener que presentar la solicitud de ingreso de causa, tiene que estar sí o sí. Esa solicitud de ingreso de causa lo van a bajar en la página del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es un formulario de inicio, lo completan. Tiene que estar eso más la demanda, ¿sí? Firmada obviamente por la trabajadora. También en el caso de que sea que van a actuar por poder, van a acompañar el poder. El poder siempre se firma también ante el Tribunal de Casas Particulares. Y tienen que acompañar el bono, que se paga en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, ¿sí? Esos son, o sea, la documentación que no puede faltar. Nosotros al momento en que presentamos nuestra demanda, tiene que estar la demanda, el bono, el poder, repito, si actuamos como apoderados, más el formulario de ingreso de causa que lo bajamos dentro de la página del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Esto se presenta ¿en dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer la presentación en el caso de las demandas contradictorias? Diferencia del acuerdo espontáneo que explicaba que eso va por acuerdo, ¿sí? Se presenta en Callao 124, primer piso, en el horario de 9 a 13:30, mesa de entradas. Veremos ahora, digamos, con la situación de pandemia, solamente se pueden meter, digamos, por así decirlo, demandas interruptivas a través de una mesa de entradas de trámite a distancia que habilitó el Tribunal de Casas Particulares. Lo importante que quiero mencionar, además de la demanda, que yo mencionaba que obviamente que la vamos a tener que acompañar, vamos a ofrecer allí toda la prueba, obviamente, ¿sí? Documental, confesional, informativa. En eso va a regir la ley 18345 que regula todo el procedimiento laboral en el ámbito de lo que sería nación, ¿sí? Acompañamos también las copias de traslado como tantas partes hayan. En eso siempre es lo mismo. ¿Qué pasa con respecto a el tema del proceso, cómo sería el proceso contradictorio en el Tribunal de Casas Particulares? Una vez que nosotros iniciamos, en este caso la demanda, lo que se va a hacer es lo siguiente: se va a fijar una audiencia a los fines conciliatorios para ver si las partes pueden llegar a un acuerdo o no, donde el Tribunal de Casas Particulares va a notificar en este caso, demandado, ¿sí? a quien ha sido demandado, para ver si existe esta posibilidad de poder acordar, como quien diría, ¿no? De poder conciliar. Ahí es algo importante, y a ustedes, esto quiero que lo tengan presente, si van por la parte demandada y le llegan a ustedes una notificación del Tribunal de Casas Particulares donde lo notifican a esa audiencia,
tengan que tener presente, y en esta cuestión muy importante, que no solamente usted tendrá que comparecer, obviamente, el letrado y la parte demandada a la audiencia para ver si van a conciliar, sino que en ese momento va a ser en el cual tengan que contestar demanda. Ahí deben contestar la demanda. Ojo con esa cuestión, porque si no, nos encontramos en una situación claramente de poder configurar lo que nosotros le llamamos la rebeldía, es decir, uno va a la audiencia de conciliación, perfecto, para ver si concilia, pero además también el demandado tiene que contestar demanda, tiene que presentar la contestación. Y es más, cuando el Tribunal de Casas Particulares, en este caso lo notifica al demandado de esta audiencia de conciliación, siempre pone en el, digamos, en el despacho, por así decirlo, en el telegrama que ellos remiten, de que la demanda se encuentra a su disposición, o sea, la demanda que inició el actor se encuentra a disposición de la parte demandada para que sea retirada, es decir, para que pueda ejercer su derecho de defensa. No es que uno va y dice, ay, bueno, pero ¿cómo contesto demanda si no me llegó nada? No, te llega un telegrama con una anticipación necesaria, notificándote de la audiencia y que tenés a tu disposición la demanda, como toda la documental, para que vos puedas ejercer este derecho de contestar la demanda. Cuidado con esta cuestión, porque si vamos a sentarnos en la audiencia de conciliación y vamos por la parte demandada y no presentamos la contestación, estamos complicados ahí en ese punto. Bueno, cuidado porque la rebeldía directamente acá no es ni siquiera declarada a pedido de parte. No hace falta que la parte actora me diga, no trajo la contestación de demanda, solicito que se lo declare rebelde. Directamente el tribunal de oficio declara la rebeldía. Cuidado con la rebeldía. Sabemos las consecuencias que trae aparejada el instituto de rebeldía procesal. La actora, por su parte, en esa audiencia, tiene la posibilidad de ampliar prueba. Es decir, ¿hasta dónde sería el límite que la actora tiene la posibilidad de ampliar prueba? Bueno, hasta la audiencia de conciliación. Obviamente, yo siempre les aconsejo que ustedes en la demanda acompañen toda la prueba de la cual se intenten valerse, pero si le ha quedado alguna prueba, por así decirlo, que quieran incorporar su límite para poder ampliarla, será la audiencia de conciliación. En el caso de que no hubiera acuerdo, obviamente seguirá su trámite, se abrirá prueba, se van a fijar audiencias testimoniales, sigue todo el procedimiento igual a la 18.345. En eso no cambia nada, está todo regulado igual. Se tomarán las audiencias testimoniales, la confesional, se tendrán que librar los oficios, es todo igual. Ahora, en el caso de haber un acuerdo, claramente que el mismo se homologará siempre y cuando haya una justa composición de derechos conforme al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Algo importante que quiero desarrollar en esta cuestión es que la producción de pruebas es muy limitada, ¿sí? Muy limitada en cuanto a que lo que van a probar más que nada es el tema, acá lo fundamental es la informativa, al correo, a la FIP y demás. Es muy limitada la producción de prueba dentro de lo que es el Tribunal de Casas Particulares. Y no tenemos alegatos, no hay alegatos acá, ¿sí? Acá el tema de presentar alegatos no corre, no hay ninguna presentación de alegatos. Por otro lado, como el Tribunal de Casas Particulares es un órgano administrativo, mal podemos decir que dicta sentencia. El Tribunal de Casas Particulares no dicta sentencia, en todo caso lo que va a dictar son resoluciones, porque es un órgano administrativo. Y yo lo que veo y mucho en esta cuestión, y tengo que mencionarlo, es en cuanto que piden en el órgano, piden en el Tribunal de Casas Particulares y cuando vamos por la actora, piden planteos de inconstitucionalidades. Dicen, pero planteo la inconstitucionalidad porque no aplican, en este caso, porque no otorgan el certificado del artículo 80 de la LCT y empiezan a poner un montón de jurisprudencia. Yo les tengo que decir lamentablemente a los colegas en esta cuestión de que al ser un órgano administrativo mal puede resolver un órgano administrativo como es el Tribunal de Casas Particulares, planteos de inconstitucionalidades, por lo cual si ustedes van a plantear inconstitucionalidades, claramente que ninguna las van a resolver, porque es órgano administrativo, ¿sí? Bueno, de todo lo que estoy mencionando, igual voy a subir, en este caso, unos cuadritos, para que, como hago siempre, para que ustedes también lo tengan, pero bueno, creo que dentro de todo soy bastante flash al momento de hablar y hablo rápido, para poder llegar, si no es imposible, ¿no? Lo que sí quiero mencionar, cuando dictan, no la sentencia, se llama resolución, ¿sí? Resolución del Tribunal de Casas Particulares,
lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, que en el caso de que ustedes pretendan de alguna forma apelar la decisión del mismo, repito, apelo resolución, no sentencia, ¿sí? Me dicen, doctora, bueno, por ejemplo, vamos a hacer el caso de que la demanda haya sido rechazada por el Tribunal de Casas Particulares o haya sido admitida parcialmente y el actor quiera, en este caso, apelar. ¿Puede apelarlo? Por supuesto que sí. ¿Cuál será? Ahí vamos a ver cómo es el trámite. Tiene un plazo el actor para apelar de 6 días de haber quedado notificado de la resolución. 6 días. ¿Dónde presento el recurso de apelación? Que tiene que estar con toda la expresión de agravios debidamente fundada por escrito y con copia de traslado para la parte demandada. Lo tengo que presentar en el Tribunal de Casas Particulares. Luego, en este plazo, siempre de 6 días de notificada la resolución. Cuidado con el plazo, porque si pasamos los 6 días quedó la resolución firme y consentida y no podemos apelar más nada. Una vez que presento el recurso de apelación debidamente fundado con toda la expresión de agravios, el Tribunal de Casas Particulares lo que va a hacer es remitir las actuaciones dentro del plazo de 3 días subsiguientes a la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. ¿Para qué? Para que la Cámara efectúe un sorteo dentro de los 80 juzgados laborales que tenemos en el ámbito de nación para ver cuál de esos 80 juzgados laborales va a quedar radicado y va a resolver ese recurso de apelación. Es decir, el que resuelve el recurso de apelación claramente que va a ser alguno de estos 80 juzgados de primera instancia que tenemos en el ámbito de nación, ¿sí? Los recursos de apelación que no se presenten fundados van a quedar declarados desiertos. Cuidado con esta cuestión. Pasa y mucho que el letrado que vengo por la presente a interponer recurso de apelación de la resolución dictada con fecha tanto. Listo. Directamente, artículo 56 de la 26844, el recurso es desierto. ¿Por qué? Porque no fundamentó. La expresión de agravio tiene que estar con el recurso de apelación, ¿sí? Bueno, por otro lado, lo que quiero mencionar es que una vez que tenemos queda radicado de los 80 juzgados, por ejemplo, me tocó el juzgado laboral número 15 para que resuelva la apelación, en este caso, bueno, ese juzgado de primera instancia lo que va a hacer es correr traslado a la parte demandada, ¿sí? Corre traslado a la contraria, por así decirlo, no parte, por así decirlo, digo parte demandada, pero sería contraria, porque bien puede apelar tanto el trabajador como también puede apelar el empleador, por lo cual se le corre un traslado a la contraria garantizando este derecho de defensa por el plazo de 3 días. Por eso cuando ustedes presentan el recurso de apelación, ya sea que vayan por parte actora o por parte demandada, tienen que presentar un juego más de copia para el traslado a la parte contraria, ¿sí? Le corre un traslado este juzgado que haya sido sorteado por 3 días, ¿sí? Y debiendo asimismo convocar también a las partes a una nueva audiencia de conciliación, que generalmente no se concilia nada, claramente que no. En el caso de que no haya acuerdo alguno, va a tener que dictar sentencia este juzgado que haya sido sorteado dentro del plazo de 20 días, ¿sí? Dentro del plazo de 20 días tiene que dictar sentencia. Ahí sí hablo de sentencia, porque es un juzgado el que va a resolver este recurso de apelación, es la justicia. El Tribunal de Casas Particulares, por más que yo le diga tribunal, no deja de ser un órgano administrativo, no es un órgano judicial. Y por eso muchas veces mal utilizamos la terminología al momento de decir el Tribunal de Casas Particulares me dictó sentencia. No, te dictó una resolución en todo caso. Entonces hay que saber, este tema de la terminología también es importante. Por eso con respecto al tema de los planteos de inconstitucionalidades también, cuidado. No es ser redundante, pero es para poder entender, digamos, este tema de no peticionar lo que en definitiva no va a terminar resolviendo y para que no le digan, no, discúlpeme, no puedo resolver esto, yo soy un tribunal de casa particular. Entonces, dentro del plazo de 20 días, entonces este juzgado de los 80 va a tener que resolver el recurso de apelación, salvo que haya decidido ampliar este plazo de 20 días porque resolvió que es necesario, en este caso, que se dicten medidas para mejor proveer, en cuyo caso el plazo se puede suspender ese plazo de 20 días cuando entiende que es necesario que se realicen otras medidas para mejor proveer para poder de alguna forma resolver bien la apelación. Pero en principio debería resolver dentro de los 20 días.
Bueno, ahí me están quedando segunditos nada más y lo que quiero mencionar en esta cuestión, que va a quedar guardado, que prácticamente gracias a Dios llegué en la hora. Les agradezco a todos por haber participado y que tengan todos un muy buen fin de semana y nos estamos viendo si Dios quiere la semana que viene. Les mando un saludo y estaré subiendo material. Muchas gracias a todos por participar en esta charla de régimen doméstico que va a quedar guardada y que gracias a Dios en la hora